Hay personas que, por ejemplo, ven las pruebas y las dificultades como si se tratasen de una maldición, mientras que otros las ven como una oportunidad y un privilegio. El asunto que nos vamos a preguntar en esta mañana será: ¿qué clase de personas somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Veo en la prueba el mal o veo en la prueba a Dios? ¿Cómo interpreto mis vivencias personales y particulares? ¿Estoy hablando de una oportunidad o de una maldición? Pablo era desde luego un hombre al que le resultaba fácil asumir una perspectiva positiva de la vida. Incluso cuando él pasaba por pruebas verdaderamente duras, el apóstol las veía como oportunidades que Dios le estaba dando para probarlo y para que él aprendiera a servir a Dios de una manera más fiel, de una manera eficiente. En vez de instalarse en el dolor y en el sufrimiento que le costaba su llamamiento, él se enfocaba en las posibilidades que todo eso le prestaba para dar a conocer el perdón que Cristo le ofrece al hombre. Nosotros vamos a ver en este texto que trataremos en esta mañana 3 cuadros muy vívidos, cuadros que nos quieren ayudar a que veamos lo que sucede con los ojos de la fe, en vez de verlo todo con ojos de derrota. Vamos a leer los versículos 14 al 17. Segunda de Corintios 2, 14 al 17. Es una verdadera exhibición este texto. Escuchad. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El primer cuadro que se nos presenta aquí es el de un desfile triunfante. Perdonadme los del Barça, pero me gustan más los del Real Madrid, ¿vale? Los desfiles que más conocemos aquí en nuestro país tienen que ver con los equipos de fútbol de primera división. Si alguno gana la Liga, alguna copa, la Champions, ahí está el autobús descapotable o no, las multitudes en la calle, la policía, la alegría desbordante de los futbolistas, el trofeo. Lo hemos visto muchas veces en televisión. Y en los tiempos a los que se refiere esta carta, los desfiles más conocidos no tenían que ver con el deporte, para nada, sino con la guerra. Cuando un general romano volvía a casa después de una victoria sonada, el desfile era parte integrante del protocolo. Ahora, para que le organizaran ese tipo de desfile, él tenía que lograr una serie de objetivos. Primero, tenías que ser el comandante en jefe durante toda esa guerra. La guerra tenía que haber acabado y las tropas debían de haber vuelto a casa. Además, tenías que haber matado por lo menos a 5.000 enemigos en su territorio, y el imperio tenía que haber expandido sus fronteras. Ahora, si tú cumplías todas estas condiciones, en el desfile habría oficiales de la administración, trompeteros, y algo del botín sería también transportado a la vista de todos. El desfile también incluiría una serie de presos del país sometido, príncipes, generales, líderes diversos, todos encadenados y dirigiéndose a la cárcel o en muchos casos al Coliseo para ser echados delante de las fieras. Detrás venían los sacerdotes meciendo sus recipientes con incienso ardiendo, lo que llenaba de un olor muy concreto todas las calles. Al final del desfile venía el general, victorioso, en una cuadriga reluciente, seguido por un séquito de su familia, por oficiales y soldados. Todo el desfile
apelaba al entusiasmo de la gente, tal y como estamos acostumbrados del fútbol. Las calles se llenaban, la gente gritaba, aplaudía, cantaba, en fin, era un desfile de victoria. Pablo lo describe así. Vamos a escucharlo de nuevo. Gracias sean dadas a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por nuestro ministerio difunde por todas partes su conocimiento cual fragancia de incienso. Permitidme que lo traduzca. El general es Jesús. Dado que él ha obtenido la victoria definitiva, nosotros somos sus soldados, su familia que desfila detrás de él. Los presos derrotados son nuestros enemigos, eso es, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras miserias, nuestro pasado, nuestras derrotas. Y todo eso que tanto dolor nos ha causado está sometido, está apresado. Lo primero que debemos de reconocer en ese desfile es que el Señor ha vencido y que su victoria ha impactado para siempre nuestras vidas y que Él nos hace partícipes de esa victoria incontestable y absoluta sobre todos los poderes del mal, sobre todas las cadenas. ¿Quién dice aleluya? Amén, amén, así es, queridos. Es precioso. Queridos, hay más. La victoria de Cristo no es algo temporal. Andar, como traduce la Reina Valera, siempre en triunfo en Cristo Jesús, no es algo ocasional. No se trata de un evento momentáneo. Andar triunfantes en Cristo es más. Es un estilo de vida. Es una forma de ser. ¿Entendéis? Triunfantes en Cristo no es algo que nosotros hagamos, sino que nosotros somos. Esa es una gran diferencia. Triunfantes en Cristo no lo hacemos, lo somos. Y esa es una de las grandes diferencias entre la victoria en Cristo y las victorias efímeras que el mundo ofrece. Un ganador, alguien victorioso en el mundo es una persona que ha ganado una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, que se ha llevado a casa la bota de oro, que ha subido a todos los montes con más de 8.000 metros de altura, que ha ganado su primer millón de euros. Pero el creyente no se goza en lo que tiene, sino en lo que es. ¿Y qué es? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Hijos de Dios. Hijos de Dios, pecadores perdonados, herederos de la eternidad. No somos menos. Lo quiero repetir. Hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? ¿Quién es un pecador perdonado? ¿Quién es un heredero de la eternidad? Es algo maravilloso. Os quiero poner el himno de una ciega. Ella se llamó Fanny Crosby. Vivió ahí, 1820 a 1915, 95 años. Cuando ella tenía 6 años, tuvo una especie de, o 4 años, una especie de gripe que le saltó a los ojitos. Y entonces no estaba el médico por allí y vino un vecino y le dice, hay que hacerle un emplaste de mostaza y ponérselo en los ojos. Y así la dejó ciega, para siempre, para siempre. Esta mujer aprendió a tocar 4 o 5 instrumentos de música, era poeta, era absolutamente todo lo que os podéis imaginar, activista política, cristiana evangélica. ¿Quién conoce a un Crosby? ¿A quién le suena el apellido Crosby? Bill Crosby o algo así, ¿verdad? Es descendiente de ella. Esta mujer era pólvora pura. Fijaos que escribía himnos y escribió tantos himnos que no querían incluir más himnos de ella en los himnarios porque se llenaban de himnos de ella. Entonces escribió himnos con seudónimos. Utilizó más de 200 seudónimos para que no supieran que era ella la que escribía ese himno y así los colaba. Y uno de los himnos que ella escribe es este. Y esto solo lo puede escribir alguien que tenga una tremenda certidumbre de lo que cree. Dice, y este
Tú, Ruth, lo podrías cantar conmigo, pero mejor que no cantemos porque yo no estoy para eso. Grata certeza. Venga, eso. Hecho heredero, su sangre pudo, de pena eterna. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Siempre sumiso a su voluntad, glorias celestes empiezo a gustar. Cuanto más cerca sigo al Señor, más goza mi alma su amplio perdón. Siempre confiando encuentro en Jesús paz, alegría, descanso y salud. Del cielo mi alma llega a gozar, mientras a Cristo logro mirar. ¡Qué pasada! ¡Qué certidumbre! ¡Qué hermosura! Ir en ese desfile. ¿Quién puede cantar algo así? Aquel o aquella que ha gustado la victoria que solamente Jesucristo puede concedernos cuando vamos detrás de Él en medio de las batallas en esta vida. Hermano, hermana, créemelo, eres victorioso en Cristo. Disfruta de eso, desfila con Él. Lleva tú en la cadena a ese enemigo, a ese pecado que tanto daño te quiere hacer. Amados, mantengamos esta imagen en nuestra mente cada vez que tengamos que sostener una batalla en este mundo. Y yo os auguro que nos quedan muchísimas batallas todavía. Somos herederos de la salvación. Tenemos la victoria final más que asegurada. ¿Os acordáis de Filipenses 1:6? Estando plenamente convencidos de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Amén. Cualquier soldado mucho más dedicado y con más valentía es aquel que cree, que sabe por lo que está luchando y que va a obtener la victoria. Yo creo que un día veré a muchos de los que ahora estáis aquí escuchando. Os veré aquí arriba, subidos y contando de victorias tremendas que habéis conseguido luchando codo a codo con el Señor. Y vais a contarnos de relaciones restauradas, de pecados vencidos, de pasos definitivos dados, de respuestas obtenidas, de milagros alcanzados y tanto más. Lo creo de todo corazón porque nada ni nadie puede resistirse al empuje de Cristo y a la victoria que Él alcanzó en la cruz. ¿Quién puede con la cruz? ¿Quién puede con su victoria? Nada, nadie. Mirad, nuestra lucha no es algo meramente personal. Estamos luchando una batalla por el reino de Dios. Y vale la pena luchar por sus asuntos porque, al contrario de todo lo demás, sus asuntos son eternos. Vale la pena pelear por eso. Cualquier sacrificio vale la pena en esta batalla. Pablo estará diciéndonos lo mismo una y otra vez en esta carta. Recuerda que las pruebas en la vida, en esta vida, pueden ser muy dolorosas, pueden ser incluso indescriptibles, insoportables, pero vamos a vencer. Ese es un sacrificio necesario para alcanzar esa meta más alta, la victoria en Cristo. Queridos, la derrota de lo que nos quiere hacer naufragar, podemos verlo encadenado, en vez de que eso nos encadene a nosotros. Estamos hablando de conquista, de victoria, de libertad, de gozo, del brotar de una fuente para vida eterna en y por medio de nuestras vidas. Aleluya. Mira, si llega la tentación y llega, debes de pensar que estás metido ahora en una batalla y no que has perdido, ni que vas a perder. Estás en la batalla. Cuando la dificultad te acose, estoy en la batalla, pero detrás de mí está el general de los generales y el Señor me va a ayudar, me va a apoyar, me va a dar victoria. No es nuestra fuerza, es la de Él, no es tu capacidad, es la capacidad del Señor. Así que ánimo, ánimo.
También se nos habla este texto, o el segundo cuadro que nos presenta, ya no es, porque queridos, ¿sabes? Este cuadro es doble, ¿eh? Tú puedes pensar en este cuadro del desfile, tú puedes pensar en llevar tú ahí de la cadena los pecados bien pillados, o que los pecados te lleven a ti. ¿Tú quién te crees que eres? ¿Los controlas tú a ellos o ellos te controlan a ti? ¿Quién exhibe a quién en el desfile? Eso es una pregunta que cada uno tiene que hacerse. El segundo cuadro que vemos aquí habla de un maravilloso aroma. Estas señoras que tenemos aquí son peruanas, se las llama sahumadoras y acuden a las procesiones y sueltan pues mucho incienso y mucho humo, sahumadoras. Fijaos los versículos 14 al 16a. Pero gracias sean dadas a Dios, quien siempre nos hace triunfar en Cristo y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de sí mismo en todo lugar, porque para Dios somos olor fragante de Cristo entre los que son salvos, y entre los que se pierden a los unos somos olor de muerte para muerte, y a los otros olor de vida para vida. Ya veis que no solo yo me intereso por los aromas. Algunos se ríen a veces cuando le doy un beso a una hermana o un hermano, un abrazo, y le digo, qué buen perfume llevas, ¿no? Y dice, pastor, tú siempre oliendo a la gente. Pues sí. Y cuando no comento nada es porque no hay nada que comentar, o mejor que no comente nada. En este texto, sí, reíos que yo soy el que tiene la nariz. En este texto se habla de una serie de aromas que atraen o que deberían de captar nuestra atención. Por lo menos Dios se interesa por esos aromas. Hay olores y olores, ¿verdad? No sé, ¿quién ha olido de vosotros a un animal muerto? Plástico ardiendo, ¿no? El olor a cigarro en el aliento de alguien. ¡Pah! No veas. La mofeta, o ¿quién ha olido esto? El Amorphalus titanum, una planta gigante que puede llegar a medir hasta 3 metros por encima del suelo. Florece en raras ocasiones, pero cuando lo hace, la planta esta tropical despliega sus pétalos y libera un fuerte olor muy similar a la carne podrida. Te tienes que acercar con una máscara de respirar. El olor ese es tan insoportable que ni las moscas se acercan, ni los escarabajos, y ni los humanos tampoco. Oye, hermano, si se te ocurre regalarle a tu esposa una flor tan grande como tu amor, que no se te ocurra regalarle eso. Hay también olores maravillosos, ¿eh? ¿A quién no le gusta el olorcito del café recién hecho por la mañana? Ay, un pastel con canela, las palomitas cuando vas al cine, una pizza recién hecha, pero no de las precongeladas de Mercadona, ¿no? Una pizza como las hace Anne. Ciertos perfumes que todos cuestan más de 50 euros la botella. Son olores que nos cautivan y que generan en nosotros pensamientos positivos, buenos, agradables, ¿verdad? El desfile del que Pablo está hablando olía a incienso ardiendo. Cuando Roma olía a incienso, el pensamiento que se le venía a los romanos era victoria, triunfo, hemos vuelto a ganar una guerra. Y Pablo dice que nosotros somos como el incienso en ese desfile triunfante, en la medida en que nosotros estemos viviendo nuestras vidas según Cristo. La gente que nos rodea va a asociar ese olor que nosotros desprendemos con lo que es la vida de un cristiano. Jesús utiliza imágenes similares en el Sermón del Monte, nos compara con la sal de la tierra, en el siguiente versículo nos compara con la luz del mundo, y todo tiene un mensaje muy parecido. Los seguidores de Cristo, queramos o no, impactamos al mundo a nuestro alrededor, unos más, otros menos. La cuestión radicalmente problemática es que el impacto que ofrecemos al mundo tiene dos vertientes. Tú puedes causar un impacto positivo o un impacto negativo. Volvamos a las imágenes. El olor puede ser de vida o puede ser de muerte.
La sal puede servir para conservar o para nada y ser pisoteada. La luz puede servir para alumbrar o se puede esconder, lo que la hace inservible porque eso va en contra de su naturaleza. Volviendo a Pablo, él constata que el aroma que desprende un cristiano no le va a gustar a todo el mundo. No todos somos como Chanel número 5. ¿Quién conoce el Chanel número 5? Claro, claro. Y otros no levantan la mano porque dicen, no, que el pastor está mirando mis diezmos y cómo me voy yo a gastar 80 euros en eso, ¿no? ¿Sabéis? Lo que algunos encuentran súper atractivo, otros lo encuentran repulsivo. Hay personas que responden a la fragancia de Cristo como a un olor que da vida. El mensaje de Cristo, cuando lo escuchan, los atrae, y cuando escuchan el mensaje de la gracia de Dios, lo abrazan. Agradecen la buena noticia de que pueden ser perdonados por la obra de Cristo, aceptan su salvación y con el paso del tiempo van asumiendo su señorío. Y espero que vosotros seáis todos de los que reaccionan así. Cada vez que alguien así escucha el mensaje del Señor, le viene a la mente la fragancia del mensaje de salvación, su verdad, su amor, la vida que nos ha dado, las bendiciones de las que una persona que anda con Cristo es partícipe. Es como el olor que uno desprende después de una ducha o después de ponerse una buena loción, aftershave. A mí, cuando me viene a la nariz, a mis pituitarias, el olor a madera recién cortada, en la mente está mi padre. Él era carpintero. Él olía siempre a madera recién cortada. A veces olemos el buen perfume que nos recuerda a algo o a alguien. ¿Y a dónde quiero llegar? Mirad, cuando andamos en Cristo, en ese desfile de victoria, nuestro aroma genera en la gente que nos observa buenos recuerdos, y algunos son atraídos irresistiblemente hacia Cristo. Yo quiero eso. Yo quiero ese olor, yo quiero esa vida para mí. La gente te observa, ellos saben cómo vives tú. Naturalmente que habrá otros a los que no les guste lo que huelen en algún que otro creyente. El mensaje acerca del amor de Dios, acerca de nuestra necesidad de perdón, de su soberanía, todo eso les huele a muerte, a chamusquina, los ofende. Y cuando Cristo les dice que tienen que cambiar de vida y de hábitos, se les retuercen las tripas. Hay muchos que dicen que no quieren escuchar el mensaje del Evangelio, y me temo, amados, que esa reacción tiene más que ver con el mensajero que con el mensaje. Pero ese no es el tema de hoy. Lo cierto es que hay personas que se les revuelve el estómago cuando escuchan que están perdidos porque no quieren someterse a nada ni a nadie, porque no quieren rendirle cuentas a nadie. Odian eso y todo lo que les recuerda algo así. No lo quieren. Los que odian el mensaje del Evangelio también desprecian al que lo predica, al que lo proclama. Y eso es algo que no podemos transformar, no podemos cambiar. De lo que sí debemos de estar seguros es de que la gente escuche el mensaje genuino del Evangelio, que no se distraiga con la manera en la que lo presentamos. Nosotros muy difícilmente podemos presentar el Evangelio cuando nuestra vida va mal, cuando nuestro matrimonio está torcido, cuando somos un mal trabajador. Ahí las cosas no funcionan. Debemos de oler bien. ¿Cómo huele uno bien? Duchándose, perfumándose, usando desodorante, en el lenguaje espiritual, siendo sincero, amando de verdad, nada de show. ¿Buen aroma? Fácil. Vive el perdón que tú mismo recibes de Dios. Vive la misericordia que recibes. Vive la gracia de la que participas cada día. Da simple y llanamente de lo que Dios te da a ti, y ya verás qué bien que hueles. Ya verás qué bien que hueles. Sí, me gustaría ir al último cuadro que tenemos en el texto de hoy, que es el versículo 17. Y voy a leerlo en una traducción algo más moderna que nos da la palabra de traficantes. Dice el versículo 17, a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios.
Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviados de Dios que somos. Existen muchos motivos por los que algunas personas proclaman o pueden proclamar que son cristianos. Unos lo hacen para poder acoplarse a sus amigos, que sí lo son, o por hacerle un favor a sus padres. Los otros porque quieren buscar un buen novio o una buena novia. Otros por dar una cierta imagen, o por la tradición, o por agradar a la familia. Otros proclaman ser cristianos porque creen que diciendo algo así se van a ganar el cielo. Se piensa que más o menos tú solo tienes que apretar los botones indicados y de esa manera vas a acceder al cielo. Es una equivocación. Lo que quiero decir es que hay personas que proclaman seguir a Cristo, ser cristianos, por razones muy diferentes. Y estas son las personas que de alguna manera pueden ser considerados como traficantes. Es decir, que están pensando realmente en las ganancias. En el fondo de la cuestión, de lo que estamos hablando, es de la compraventa de almas. Compraventa de almas. La palabra nos dice aquí que no debemos de ser traficantes con la palabra de Dios. Es decir, se utiliza una imagen muy negativa de cómo hay algunos que ponen la palabra de Dios a su servicio particular. Otras traducciones podrían dar algo más de luz con respecto a lo que se quiere transmitir aquí. Y hablan de los que falsifican la palabra, de los que se lucran, de los que venden, los que se aprovechan, los que revenden, los que adulteran, los que corrompen a la palabra de Dios. El punto es el siguiente. En vez de ser gente que utiliza la palabra de Dios para motivos retorcidos, propios, lo que se debe de hacer es hablar de manera sincera de Cristo. Hemos de hablar de Él como Él mismo nos dice que lo hagamos. Eso es, sin modificar el mensaje para lograr nuestros propósitos, ¿no? Mirad, son muchos los hombres que citan en conversaciones así matrimoniales, hombres que citan aquel versículo de que la mujer se someta al marido, ¿verdad? Y no siguen leyendo el texto. Tú eres mi esposa, tú te sometes a mí porque aquí dice en la Biblia la mujer se someta al marido. ¿Es eso lo que dice la Biblia? No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, la mujer se someta al marido. El marido a la mujer, eso no lo dice la Biblia. La Biblia nos habla de cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por lo tanto, moreno, guapetón, si tú quieres que yo me someta a ti, ámame como Cristo amó a la iglesia. Es decir, demuéstrame que tú estás dispuesto a entregar tu vida por mí. No solo llevar la basura, entregar tu vida por mí. Una mujer que sepa eso, no le cuesta ni esto, aceptar de su marido lo que venga, porque ese hombre está dispuesto a dar su vida por ella. Entonces, aquí muchos hombres intentan traficar con la palabra. Que la palabra diga lo que ellos piensan, ¿no? Y eso no es así. Traficar con la palabra es como utilizarla con motivos equivocados. Es hacer o intentar que la palabra diga aquello que nos ayuda a alcanzar nuestras metas personales. Es intentar hacer que diga lo que nosotros queremos oír. Y atención, traficar con la palabra es también quedarnos con lo que nos gusta y descartar lo que nos disgusta. ¿Quién ha hecho eso alguna vez? Anda, aquí todos son santos. Yo lo he hecho. Aquí pesa la traducción que escuchamos hace unos momentos. Se utiliza la palabra aprovecharse o corromper la palabra de Dios. Eso es una estafa. ¿Sabéis a quién estafamos cuando corrompemos la palabra? A nosotros mismos. El traficar con la palabra de Dios es algo que debería de preocuparnos profundamente, porque el Señor, por medio de Pablo, dice en nuestro texto que son muchos los que tratan a la palabra de Dios de esa manera. Los que no conocen la palabra de Dios no la tratan de esa manera. Los que no la leen no la tratan de esa manera. ¿Quién la trata de esa manera? Los que la leen, los que la conocen, y son muchos. Debemos de exponernos a la palabra con sinceridad y con una honestidad que glorifica a Dios. Queridos, 3 cuadros o imágenes que hemos visto que evocan 3 escenas muy diferentes.
El primero, somos como aquellos que participan en un desfile de victoria. Pregunta, ¿como vencedores o como presos? Segundo cuadro, somos un aroma. Preguntémonos si nuestro aroma es bueno o mortal para los que nos rodean. Tercero, declaramos un mensaje con la intención única de honrar a Cristo y alcanzar a otros, no traficando con ella. La palabra no la usamos para manipularla y que diga lo que nosotros queremos escuchar. Nos queda el hacernos una última pregunta después de haber observado estas tres imágenes, y es la que Pablo hace al final del versículo 16. Él dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O ¿quién es competente para semejante tarea? O ¿quién está a la altura de esta misión? Vamos a ver, ¿qué está preguntando exactamente? Pues ni más ni menos que si creemos que nosotros estamos en condiciones de vivir de esta manera, de llevar a cabo lo que él describe aquí, desfilar en victoria. ¿Quién de nosotros es capaz? Y desprender un hermoso aroma en su vida, vivir la palabra de manera holística. La respuesta es un simple y llano no. Nadie, si nosotros lo intentamos con nuestras propias fuerzas. Yo me quedo asombrado por cómo Dios usa a tantas personas rotas. Cuando tú lees la biografía de gente decisiva, importante, impactante, lo que tú ves en la vida de esa gente por todas partes es dolor. Mientras escuchas a los mejores compositores cristianos, descubres que están cantando de su dolor. Tal vez su mensaje es tan poderoso porque han aprendido que la respuesta no se encuentra en ellos, sino en Cristo. Y queridos, no somos nosotros los que elegimos unirnos al desfile. Podemos participar en esa celebración de su victoria que se hace la nuestra. Pero, ¿sabes? Somos unidos por la increíble misericordia y por la indescriptible gracia de Dios. Es Él el primero, no nosotros. Dilo conmigo, Él primero, luego nosotros. Es decir, Él consigue la victoria y luego nosotros nos apuntamos a su victoria. No podemos producir un aroma agradable a Dios por nuestra propia fuerza. Solo podemos heder y apestar. Es solo cuando Cristo comienza a vivir en nosotros y a través de nosotros que podemos ver su influencia en y a través de nuestras vidas. Él primero, luego nosotros. Él primero, luego nosotros. Y finalmente, hasta que Dios cambie nuestros corazones, y lo hace, vamos a estar haciéndonos siempre la misma pregunta cuando se trate de servir al Señor. ¿Sabes? ¿Qué hay para mí? Esta pregunta se la hacen tanta gente. Si yo doy el paso de fe, ¿qué hay para mí? ¿Qué me dará Dios? ¿Qué recibiré? Y así nos inclinamos hacia el tráfico con la palabra, hasta que vemos que la verdadera alegría no viene de que nosotros recibamos y seamos exaltados y Dios nos dé, sino de que nosotros, querido, y por favor quedaos con esto, sino de que nosotros nos perdamos en Él. Ya nosotros no somos, es Él. Es decir, de que hagamos nuestras aquellas profundísimas palabras del apóstol cuando dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Dilo conmigo, ya no vivo yo, sino que Él primero, luego nosotros. ¿Os dais cuenta lo delicado de la fe, de la gracia y de la misericordia? Dios camina por delante, nosotros solo tenemos que ir en su estela. Lo que Pablo ha hecho es darnos una imagen de la meta. Podemos atisbar en nuestro horizonte personal una realidad asombrosa, una comisión clara. Él nos muestra lo que Dios ha planeado para nosotros y nos invita a que abracemos esto. Estamos invitados a contarle al mundo acerca de Jesús. Es nuestro honor y nuestro deleite contar a los demás sobre el perdón que nosotros hemos encontrado e invitarlos a todos a ser parte de una maravillosa familia de Dios. No decimos a la gente, sé como yo y tu vida será mejor. No, lo que le decimos es, ven a Jesús con las piezas rotas de tu vida y observa cómo Él reconstruye algo en ti que te va a dejar con la boca abierta. Algo totalmente nuevo. Créemelo, amigo, y asúmelo, hermano, no hay mayor privilegio y no hay mayor vocación en la vida. Amén. Amén.